¿Sí se ve correctamente las diapositivas? ¿Sí? A ver, A ver. está cargando un ratito. Ahí está, ahí está. Sí se ve, sí se ve. Sí se ve, ¿no? A ver. Ajá, Ya. ahí Ahí está. está. Listo. Bien. A ver, joven, doctrinas económicas. ¿Qué estudia el tema de doctrinas económicas? Estudia las diversas formas del pensamiento en un contexto determinado de la historia. Ojo, doctrinas económicas no es lo mismo que historia económica. Historia económica, nosotros analizamos los hechos que han trascendido en la historia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el periodo de los 80s. ¿Cuál ha sido la historia de la economía del Perú? Una historia totalmente dantesca, ¿no es cierto? Nadie lo cambia, ¿sí? Esto ha ocurrido, tal año, digamos, se cambió la moneda, entró Alan García, cambió de soles de oro a intis, luego comenzó a, digamos, activar la maquinita, y año 87 finales, inicio 88, empieza la inflación, ¿no es cierto? Hasta llegar a niveles hiperinflacionarios. Esa es la historia económica, ¿sí? La historia económica del Perú. Y también quizás la historia económica mundial también podemos analizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, un hecho trascendental. ¿Qué ocurrió en el año 29? El crack, ¿no es cierto? El crack del 29, el desplome de la bolsa de valores más importante del mundo, Nueva York, Wall Street. ¿Qué ocurrió después? Una recesión, un estancamiento económico que nos llevó a la depresión. Eso es historia económica, ¿sí? Pero cuando analizamos doctrinas económicas, vamos a analizar el pensamiento, las ideas que se habían forjado en un momento histórico, ¿sí? En un contexto dado, que fueron divergiendo conforme cambiaban los escenarios, ¿de acuerdo? Y cada escuela que vamos a estudiar tenía un modo de ver, una concepción, ¿no es cierto?, de cómo analizar la realidad en la cual ellos vivían, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Doctrinas económicas. Claro que con el pasar del tiempo, décadas y siglos, cambiaban los viejos paradigmas por nuevos, ¿no es cierto? Y a veces, hasta incluso como había nuevos planteamientos, pues en contraposición de las anteriores, pues existían otras, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por lo tanto, empezamos con la primera diapositiva. Como ya sabemos, y la semana pasada hemos comentado de esto, economía no se habla desde el siglo pasado, desde el siglo XVIII con Adam Smith, no, esto se remonta desde tiempos antiguos, ¿eh? Desde el siglo V antes de Cristo. Es más, nosotros ya sabemos a quién se le atribuye haber acuñado por primera vez el término economía, haciendo alusión a la administración de la casa, ¿no es cierto? En los diálogos socráticos. ¿De quién? ¿De quién estamos hablando? De Jenofonte, ¿no es cierto? De Jenofonte. Luego, después aparece también Platón. Y Platón también tenía sus ideas, ¿no? Como les comenté, él quería fundar una ciudad con unas cuantas familias, les quería gobernar, ¿no? Les quería gobernar. ¿Sabes qué? Tú te dedicas a esto, yo los voy a organizar. Tú tienes talento para la caza, tú tienes talento para la pesca, tú tienes talento para la agricultura, tú tienes talento para el textil, ¿no es cierto? Telares, etcétera. O sea, ya se hablaba de división y especialización del trabajo, de la mano de obra, ¿no es cierto? Solo que Platón quería que toda la producción, ¿no?, colectiva sea también para todos de manera equitativa. Es por eso que a Platón se le conoce como el primer comunista de la historia, ¿no es cierto? Claro, en la antigua Grecia. Ahora, luego aparece su discípulo Aristóteles, que en contraposición a lo que había planteado su maestro, no dice, no, acá lo que hay que defender, ¿sí?, es la propiedad privada. O sea, los bienes es de quien con mucho esfuerzo se la consigue. ¿Y qué mejor de garantizar de que se van a proteger, se va a respetar, va a haber instituciones sólidas en las cuales respetamos la propiedad del otro? Y eso a su vez va a animar, en aras de querer tener más, a que tenga mayor productividad. Y eso a su vez va a beneficiar a la población. O sea, miren, ya habían ideas contrapuestas, ya habían, ¿no?, confrontación de ideas, que también es bueno, ¿no es cierto?, en una democracia, o sea, tener ideas divergentes de las cuales podemos sacar una conclusión, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí tenemos a estos dos grandes filósofos que ustedes también habrán escuchado ya en su clase de
filosofía. ¿De acuerdo? Bien, pero ojo, no todo era pugnas de ideas, sino también tenían coincidencias estos dos grandes, ¿no? Por ejemplo, con respecto a el valor de uso, el valor de cambio, condenaban ambos el uso del dinero para fines lucrativos, ¿no es cierto? La usura, ¿no? Si se utiliza el dinero para comprar elementos o insumos para producir bienes y que satisfagan las necesidades de la población, estamos de acuerdo. Pero si es para lucrar, ¿no? Con excesivos intereses abusivos, pues no. Eso no conlleva nada más que a la avaricia, ¿no es cierto? Claro, eso sobre todo lo decía Platón, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué más? Y también, bueno, eso fue en el contexto antiguo, ¿no? Las sociedades, ustedes saben, avanzan, evolucionan, pasan los siglos y nos vamos ¿a dónde? A la Edad Media. En la Edad Media, el pensamiento, no solamente religioso, sino también económico, estaba predominado por la iglesia, ¿no es cierto? Ahí tenemos a los grandes clérigos, monjes, ¿no? De la clase eclesiástica, tenemos ahí a Santo Tomás, a San Agustín, ¿no es cierto? A Alberto Magno, que estaban preocupados por el tema también de la usura, ¿no es cierto? Que los intereses, condenaban también los intereses, ¿no? Pero también hablaban de a qué precio vender las mercancías, ¿no? Tampoco que el precio sea tan alto, que sea un precio que a su vez también garantice su producción, ¿correcto? O sea, si el precio de un producto está acorde a su costo, si está ligeramente por encima de su costo, todo perfecto. Pero si está a un margen, o sea, donde se evidencia una usura, pues eso conlleva a un malestar general, ¿no es cierto? Es por eso que ellos acuñaron el término del bueno, recogieron en realidad también en tiempos antiguos el justiprecio, ¿no? Que había también sido abordados por Platón y Aristóteles, ¿de acuerdo? Bien, el justiprecio. Claro, tampoco puede ser el precio por debajo del costo, ¿no? Porque eso ya sabemos que va a generar desincentivos a la producción de esos bienes y pueden ser escasos en el futuro, ¿no es cierto? De estos temas ya se abordaban también en la Edad Media. Pero chicos, ustedes saben que en la Edad Media, el modo de producción, ¿cómo se denominaba? Ustedes saben por historia, ¿no? Uf, de Edad Media, bueno, ustedes están más frescos que yo, saben más que yo sobre este tema de la Edad Media, ¿no? Pero en temas económicos, pues podemos decir que se hablaba del feudalismo, ¿no es cierto? Es decir, habían nobles, habían reyes, ¿no? Habían también señor feudal y también habían los siervos, ¿no? Los siervos que se dedicaban prácticamente a hacer toda la chamba, ¿no es cierto? A producir los alimentos para abastecer a los castillos feudales, con ciertos derechos, pero con muchas más limitaciones. Y es por eso que a muchos de ellos no les gustaba esta vida, ¿no? Y comenzaron a huir. Huyeron de los castillos feudales, se asentaron a las afueras. ¿Y a qué se dedicaban? Al comercio. Es decir, compraban y vendían. Compraban y vendían, obtenían un margen de ganancia y todo bacán, ¿no es cierto? Hasta que comenzaron a emerger, a prosperar, ¿no? Todo les salía muy bien, ¿no? Y ya no solamente se dedicaban al comercio dentro de sus límites, ¿no? Dentro de su localidad, ¿no es cierto? Sino trascendieron más allá de sus fronteras, ¿sí? Pues, ¿cómo no recordar, por ejemplo, en el siglo XIII a Marco Polo, ¿no? O al menos, bueno, la historia le atribuye, ¿no? Sus grandes, digamos, navegaciones, ¿no? Él era un mercader, pues, ¿no? Sus grandes, digamos, aventuras que tuvo, ¿no? En el Mediterráneo, ¿no es cierto? Este italiano, ¿no? Y bueno, años después, ¿no? Años después, dedicándose a todos al comercio, aparecieron pues estos señores, ¿no? Que se les conoció o se les llamó los mercantilistas, cuando estaban en plena época del comercio, pues con las Indias, ¿no es cierto? Y ustedes sabrán, por historia también universal, que a mediados del siglo XV, ¿no? Constantinopla, que era pues el camino, ¿no? Por la cual se conducían los comerciantes para poder comercializar con las Indias, entre Europa y las Indias, pues había sido invadido por los turcos otomanos. ¿Y ahora qué hacemos? Si nuestro camino está siendo obstruido, pues hay que buscar nuevas rutas comerciales, ¿no es cierto? Claro, porque no podemos dejar de lado ese gran mercado. ¿Y ahora qué hacemos? Y aparecen los portugueses,
aparecen los españoles, aparecen los italianos, cómo no recordar también a Enrique el Navegante, ¿no es cierto? Cómo no recordar también a Cristóbal Colón, quien le presentó el proyecto a la reina Isabel para dar la vuelta al mundo, cuando nadie se lo creía, pero si el mundo es plana, ¿cómo vas a dar la vuelta? ¡Estás loco! No vas a ver, financiame, dame todo el oro que necesito, y ¿qué oro? Te voy a dar miedo, estás loco tú, no te voy a dar. Al final accedió, ¿no es cierto? Bueno, pues ya, ve a ver una ruta que según tú lo que vas a encontrar, a ver, pero cuidado con los monstruos marinos, o cuidado te hundes en el espacio, ¿no? O sea, todavía creían eso. Hasta que en ese entonces, al ir cruzando los mares, ¿no? Llegaron a un lugar donde ellos pensaron haber llegado a la India, ¿no? Pero sin embargo, pues se encontraron con algo grande, algo enorme, algo gigante, que les sorprendió. ¿Qué es eso? América, ¿no es cierto? Y en América encontraron lo que más ellos estaban buscando, por las cuales les impulsaba, ¿no es cierto?, salir de esas tierras, ¿no?, que era el oro y la plata. ¿Y por qué? Porque era el boom de los metales preciosos, pues. ¿Qué planteaban ellos? Aquella nación en la cual acumulada la mayor cantidad de oro y plata, metales preciosos, ¿no es cierto?, va a ser una nación rica. ¿Y qué actividad tenemos que realizar para conseguir esta riqueza? Pues el comercio internacional. O sea, comprar, vender, y aparecieron muchos, ojo, no eran economistas, ¿eh? Eran comerciantes, pues, pero a través de sus escritos, de sus libros, auspiciaban, de alguna manera, esta actividad. Hagan esto, comercialicen, compren, venden, o sea, hagan lo que sea para tener oro y plata, porque hoy en día, al acumular esto, somos ricos, ¿no es cierto? Claro. Pero también a su vez planteaban de que alguien les debería ayudar en esto. ¿Quién es? El Estado. El Estado debería intervenir en la economía. ¿De qué manera? Alentando las exportaciones, de que consigamos mayor cantidad de mercados, potenciales consumidores en el mundo, pero, por otro lado, restringir, poner trabas a las importaciones. Es decir, apostaban por las barreras o políticas proteccionistas. ¿Y cuál es la política proteccionista por excelencia? La que aplican todos los países. Hace 2 años, por ejemplo, ¿no?, utilizaron como principal instrumento esto Estados Unidos y China en la guerra comercial, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Elevar los aranceles para evitar de que salga mucho oro, ¿no? Evitar de que salga oro y la plata, pero por otro lado, no se les entiende a estos tipos, ¿no? Querían colocar sus productos en otros mercados, pero eso sí, que el oro y la plata de acá no salga, o que salga lo menos posible, ¿no es cierto? Y así tener un saldo de la balanza comercial favorable, positiva, de que el ingreso de divisa sea superior a lo que sale, ¿de acuerdo? Eso eran pues los mercantilistas. ¿Y quiénes eran sus principales exponentes? Ahí tenemos, por ejemplo, en Francia, Jean-Baptiste Colbert. Claro, Jean-Baptiste Colbert, que en Francia se le conocía como el colbertismo francés, ¿no? Él apostaba por protección. Lo que pasa es que también Francia estaba en pie, ¿eh? Lo que estaban, pues, en un boom era Inglaterra, ¿no? Con mi amigo Thomas Moon, que decía, no, ¿saben qué? Explotemos todo lo que tengamos en las tierras. Es más, no solamente compremos y vendamos, ¿eh?, sino también hay que producir. Él impulsó la manufactura, claro. Hay que explotar todo, hay que transformar, hay que vender Inglaterra. Y por otro lado, los italianos estaban también promoviendo el comercio, ¿no? O sea, en el Mediterráneo, a ver, ¿dónde se dieron los primeros comerciantes de la historia? Los fenicios por todo el Mediterráneo, ¿no es cierto? Ahí estaban también los italianos, y uno de los representantes de Italia es Antonio Serra. ¿Qué decía él? Señores, acá en Italia no tenemos, a ver, si tenemos minas, hablaban pequeñitas canteritas por ahí, ¿no? No tenemos tantos oro y plata, pero no importa, yo les voy a demostrar de qué manera podemos encontrarlo. Pues, y ahí publicó su obra de las causas que pueden hacer abundar el oro y la plata donde no existen en reinos, donde no existen minas, ¿no es cierto? ¿Y a través de qué? A ver, ¿qué instauraron acá en estas tierras, en América, cuando llegaron los españoles, Hernán Cortés por el norte, en México, vinieron por acá por el sur, Almagro, el Tuerto, ¿no es cierto?, y también Francisco Pizarro?
¿Qué hicieron? A ver, vinieron después también los encomenderos, ¿no? Uf, ustedes saben, una gresca, se me echaron, se mataron, incluso los hijos también, los herederos. ¡Ah! Los encomenderos, ¿qué hicieron? Desvalijaron todos nuestros cerritos, ¿no es cierto?, de oro y plata, ¿no? Claro, claro. Y también a su vez, para asegurarse de que hasta la última pepita de oro fuera a parar a esos reinos de Europa, España, Portugal, ¿no es cierto? ¿Qué instauraron acá? Los monopolios comerciales. Ahí está, pues. Por ejemplo, ahí hubo una institución conocida como la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no es cierto? Claro, que era como la aduana de hoy en día, por ejemplo, ¿no? De que registraba todo el ingreso y salida de mercancías, ¿no? Entonces, ahí tenemos a los mercantilistas, ¿sí? Y también se recuerda a mi amigo William Petty, ¿no? Que también es un inglés, en la cual se le recuerda, bueno, porque él hizo estudios de la población. Él hizo las primeras estadísticas, ¿ah? A él también se le atribuye haber acuñado el término pleno empleo, término que había sido también utilizado por Keynes siglos después, ¿no? Entonces, estos son los mercantilistas, chicos, ¿ya? Entre otros, ¿ah? Entre otros. Bien. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que los mercantilistas, en sumas cuentas, chicos, eran proteccionistas, ¿sí? ¿A qué se dedicaban? Al comercio internacional. ¿Qué es lo que buscaban? Oro y plata, porque eso, a través de su acumulación, hace de que los países, las naciones, sean más ricas, ¿sí? Ahora, estas ideas, estos postulados, estos principios, ¿sí? Predominaron en el siglo XV, en el siglo XVI y también inicio del 17. ¿Eh? Sí, 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 sí. Pero también contemporáneamente a ellos, ¿sí? Ahí nomás, aparecieron ¿quiénes? Aparecieron los fisiócratas, que decían, ¿qué cosa? Señores, no es verdad de que la acumulación de oro y plata sea la fuente de la riqueza. O sea, ¿cómo va a ser la fuente de la riqueza esto? La fuente de la riqueza es lo que nos genera valor, el producto neto, lo que nos da, digamos, lo que más necesitamos hoy en día, que son los alimentos. Existe un orden natural que nos gobierna, ¿sí? ¿Y quién nos gobierna? Pues la tierra. Va a depender de nuestras tierras, de que nosotros podamos satisfacer nuestra necesidad. Y ahí, un ratito, transportémonos al siglo XVII y también inicio del XVIII. ¿Cuál era la principal necesidad que tenían los seres humanos en el planeta? ¿Un smartphone? O sea, un teléfono celular, un equipo de sonido. ¿Cuál es la principal necesidad? ¿Veranear por las islas del Caribe? ¿No? ¿Por Cancún? ¿No? No, pues. ¿Un automóvil? Tampoco. ¿Cuál es la principal necesidad? Los alimentos. ¿Y quién nos da los alimentos? Pues la naturaleza, la madre naturaleza, la tierra. Por lo tanto, ¿a qué nos deberíamos dedicar? Pues a la agricultura, pues. Y es más, ¿eh? No solamente producir para nosotros, claro, hay que garantizarla, pero también producir más de lo que deseamos para satisfacer nuestras necesidades. Y esos excedentes, a la cual ellos llamaron el producto neto, pues hay que exportar a otros mercados del mundo. Y cuando exportamos más y más y más, ya que producimos también cada vez más, pues vamos a tener a cambio mayor ingreso de divisas, es decir, más oro y más plata. Pero ojo, el tener acumular oro y plata es consecuencia de, no es la fuente, decían ellos. ¿Por qué? Porque la fuente, ¿dónde está? En la naturaleza, en la tierra, ¿no es cierto? Por lo tanto, contravenía a lo que proponían los mercantilistas. Y no solamente eso, sino de que también, como ellos tenían excedentes, ellos no querían trabas al comercio, querían colocar sus productos en otros mercados. Pero si el Estado interviene con medidas proteccionistas, eso no se va a lograr, ¿no es cierto? Por lo tanto, ellos, a diferencia de los mercantilistas, planteaban de que el Estado no debería intervenir en la economía, ¿no es cierto? No debería. Estado, mira, tú generas trabas, distorsiones, mantente al margen. Es por eso que a los fisiócratas se lo conoce como la primera doctrina liberal, ¿de acuerdo? Pregunta examen, ¿ah? ¿Sí? Bien, primera doctrina liberal. ¿Quiénes fueron sus máximos exponentes? Ahí tenemos a François Quesnay, ¿sí? François Quesnay, famoso él por la publicación de su obra Cumbre de la Tabla Económica, en donde grafica
a través de un sencillo modelito de cómo circulan los alimentos a través de las distintas clases sociales, ¿no es cierto? ¿Qué clases sociales habían? Según Kwasniak, habían los terratenientes, artesanos, comerciantes y agricultores, donde la única clase productiva, la que genera el producto neto, ¿sí? Son los agricultores. Y los demás, profesor, le consideraba clase estéril. Ellos no generan el producto neto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Y también se le recuerda a mi amigo Jean-Claude Van Damme. No, no es Van Damme. Jean-Claude, su nombre es largo, ¿eh? Largo, extenso. Jean-Claude Marie Vicent Gournay. Sí. Él es famoso por su frase célebre: Laissez faire y laissez passer, dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo, decía él, ¿no? Por lo tanto, con esto que le está diciendo al Estado, no intervengas en la economía, ¿de acuerdo? ¿Sí? Déjanos trabajar, ¿no? Déjanos chambear. Y también se le recuerda a otro también muy analítico, ¿no? Académico, incluso fue ministro francés, ¿no? Durante el periodo del absolutismo, a finales ya, ¿no? Con Luis XVI, a Jacques Turgot, ¿sí? A Turgot, sí, sí, sí. Es el que había aplicado después de una mecha que ha tenido con María Antonieta. Ustedes recuerdan la historia, ¿no? ¿Cómo fue, no? Antes de la toma de la Bastilla, ¿no? Revolución Francesa y todo lo demás, pues la que gobernaba era María Antonieta, pues, ¿no? ¿Sí o no? Claro, porque Luis XVI era, pues, para ella, pues, su esposo, el rey, ¿no? Pero en realidad, ella es la que, pues, mandaba ahí, ¿no? La que tenía los pantalones, pues, ¿no? Era la que decidía todo. O sea, era una Nadine, algo así, ¿no? Claro. Y Luis XVI era, pues, un cosito. Sí, pues. Todo lo que decía su mujer lo hacía, ¿no? Ya sabemos más o menos de qué presidente estamos hablando, ¿no? De tal manera que, y en eso pues había mechado pues, Turgot con María Antonieta, porque María Antonieta, el castillo, el Palacio de Versalles, quería tener tanta opulencia, ¿no? Tanto, los mejores vestidos, salones dorados, ¿no? Y pues Jacques Turgot decía, oye, ya pues, ya demasiado, también los impuestos que estamos grabando al pueblo, en cualquier momento esto va a estallar, el pueblo no tiene nada que comer, y también ahí se le atribuye la famosa frase histórica, que no tiene ni para panes, pues mejor que panes son tortas, ¿no? O sea miren hasta qué extremo, ¿no es cierto?, de la inconsciencia llegaba la señora María Antonieta, ¿no es cierto? Por eso le decían la Madame Déficit, ¿no es cierto? Claro, la reina del despilfarro, ¿no? Pero bueno, entonces ahí tenemos a Jacques Turgot, ¿no? A Jacques Turgot. Sí, chicos, a ver, ahí que están haciendo comentarios, ¿no? Que coman pastel, decía, pues sí, pues, no, mejores son tortas, pero bueno, ahí quedó en la historia grabada su frase célebre, ¿no? Bueno, no tan célebre tampoco, ¿no? Pero bueno. Bien, sigamos. ¿A quién más se le recuerda? Medio, ahí nomás, pegadito nomás, ¿sí? Aparecen los clásicos, ¿no? Los clásicos, siendo su principal exponente el padre de nuestra economía moderna. Ya sabemos que por consenso mundial, entre todos los economistas, y me sumo a ello también, ¿no? Decimos que él es el padre, ¿no?, de la economía, porque con él se inicia el estudio sistemático de los fenómenos económicos que se daban en la realidad, ¿no? Adam Smith era un escocés, ¿no?, que se dedicaba a la investigación, a la docencia universitaria, incluso fue catedrático, ¿no?, de la universidad, bueno, incluso rector honorífico de la Universidad de Glasgow, ¿sí? Entonces, ahí tenemos a nuestros padres, ¿no? Y con la publicación de su obra cumbre, Indagaciones sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, en 1776, pues se da inicio a lo que es la doctrina clásica liberal, ¿no es cierto? Claro, siendo sus contemporáneos también David Ricardo, Robert Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, John Stuart Mill y decenas de pensadores, economistas, ya porque ya se habla de una ciencia económica, todo antes, después de Adam Smith, era la etapa precientífica de la economía, ¿sí? Claro que ahí estaba François Cuerna con su modelito pequeñito, ¿no es cierto?, que era la transición, pero con Adam Smith ya contundentemente empieza a hacer estudios más sistemáticos y ya no hablar, digamos, de manera especulativa, conceptos de economía, sino definiciones ya muy bien y claras, ¿no es cierto?,
¿De acuerdo? Bien. Adam Smith se le recuerda por también su teoría de la mano invisible, ¿sí? Teoría de la mano invisible, que decía, bueno, en su teoría de los sentimientos morales hablaba del egoísmo, ¿no? Hablaba de la mezquindad. Decía que las personas se dejan guiar, ¿no? O les impulsa, les empuja una mano, ¿no? O sea, hay una mano que les guía, ¿no? Que te empuja, no sé si tú sientes que te empuja una mano, ¿no? Pero es invisible, ¿sí? Y que te alienta, que te incentiva a que tú realices una actividad porque sabes que vas a obtener algo a cambio, ¿sí? Y si tú sabes que vas a obtener algo a cambio, pues las otras personas también lo hacen, ¿no es cierto? Pero es a su vez, cada uno que realice una actividad hace de que todos encuentren muchos bienes en los mercados, ¿no? En la economía y por lo tanto puedan satisfacer sus necesidades, ¿de acuerdo? Es por eso que Adam Smith, en uno de sus pasajes de su libro, decía, no es por la benevolencia de un carnicero que se levanta, bueno, eso agrego yo, que se levanta tan temprano a matar su ganado, a cortar su carne, a lavarlo, a filetearlo, a embolsarlo y dejar en la puerta de la casera para que durante el día pueda comer rico. No lo hace por buena gente, ¿o sí? Lo hace ¿por qué? Porque sabe que va a obtener un beneficio a cambio. ¿Qué beneficio va a obtener? Señora, acá está su carne, usted me tiene que dar a cambio, ¿qué cosa? Pues dinero, ¿no es cierto? ¿A cuánto está el kilo? 23 luquitas nada más. Ah, ya, está bien. Y la señora quizá también hizo otra actividad en la cual le permitió conseguir esos 23 soles, ¿no es cierto? Y así a su vez se beneficia de manera colectiva la población, ¿de acuerdo? Pero en su obra cumbre, Riqueza de las Naciones, ¿qué plantea Adam Smith? Que la fuente de la riqueza de una nación, ¿sí? La fuente de la riqueza, el origen, ¿dónde está? No, no en la acumulación de los metales preciosos, tampoco en el trabajo de la tierra, sino ¿en qué? En una actividad, en el trabajo. ¿Qué? ¿En el trabajo, profesor? Sí. ¿Pero qué trabajo? ¿Cualquier trabajo? No. Tiene que ser un trabajo productivo. ¿Y cómo se logra tener mayor productividad, profesor? Planteaba Adam Smith que se debería dividir el trabajo y especializar a la mano de obra. Porque si un trabajador se dedica exclusivamente a una actividad, pues con el tiempo va acumulando mayores habilidades y destrezas y cada vez lo va a hacer mejor, más rápido, en menos tiempo y utilizando la misma cantidad de recursos disponibles. Es decir, eso es productividad, pues. Y por lo tanto, si tenemos mayor nivel de productividad, se reducen los costos. Y si los costos son menores, nos volvemos más competitivos. Es decir, nuestros márgenes de ganancias se podrían incrementar, vamos a ganar más, o dicho de otra manera, podemos ofrecer a un precio más bajo de lo que ofrece la competencia nuestros productos. Y si esto se da en el mercado internacional, pues exportamos más. Y si exportamos más, ingresan más divisas, más oro y más plata. Por lo tanto, riqueza de las naciones. Claro. Pero esto, ¿dónde se origina? En el trabajo productivo, factor trabajo. Y de ahí se da origen también, a su vez, a la teoría de las ventajas absolutas. ¿Sí? ¿Y qué decía con respecto al Estado? ¿Debería o no participar en la economía? No debería participar en la economía, ¿correcto? Porque el Estado, bueno, interviene, genera trabas, barreras, distorsiones, desincentivos. Mejor Estado mantente al margen, ¿sí? Luego, después de Adam Smith aparece, ¿no? David Ricardo, que también se le recuerda gratamente por su teoría de las ventajas comparativas, casi parecida a la teoría de Adam Smith, solo que, a diferencia de Adam Smith, ¿no? Que planteaba de que el trabajo, costos relacionados a la mano de obra, pues David Ricardo decía, sí, los costos está bien, o sea, los costos, analizar los costos, desembolso de dinero, ¿no es cierto? Claro, pero también hay que analizar los costos relativos. Es decir, los costos relativos, a su vez, están asociados al costo de oportunidad. O sea, un país debería dedicarse a producir lo que mejor sabe hacer. ¿Correcto? Si un país produce lo que mejor sabe hacer y lo destina a la exportación, comparado a otros países en la cual incurrirán en mayores costos relativos,
pues nosotros vamos a tener una gran ventaja comparativa frente a ellos. ¿De acuerdo? O sea, o dicho de otra manera, si un país tiene desventajas absolutas en un bien, ¿sí?, podría tener ventajas comparativas en otros bienes. Profesor, ¿cómo es eso? Por ejemplo, caso Perú, frente a Inglaterra, por ejemplo, hoy en día, o a Estados Unidos. Nosotros ventajas comparativas, ¿en qué tenemos? Bueno, tenemos desventajas absolutas casi en todo, ¿no es cierto? Sí, pero ventajas comparativas, ¿en qué podríamos tener? De repente, ningún otro país del mundo tiene las tierras tan fértiles como nosotros tenemos. 28 pisos ecológicos de los casi 32 que existen en el mundo, en el planeta. Claro, ahí tenemos ventajas comparativas frente a otros países, ¿no es cierto? En minería también tenemos ventajas comparativas, somos los únicos, pues. Por eso es que nuestros anaqueles de nuestros principales mercados y supermercados nunca han estado vacíos, ¿no es cierto? En este tiempo de pandemia, este tiempo caótico, siempre hemos tenido arroz, siempre hemos tenido frutas, siempre hemos tenido verduras, o sea, no tenemos de qué padecer, ahí tenemos ventajas comparativas. Nuestros paltos son los mejores, nuestros espárragos son los mejores, nuestros mangos, alcachofas, legumbres, ¿no es cierto? Uvas frescas, ¿quién no quisiera tener esas uvas que tiene el Perú, ¿no es cierto?, para producir los mejores piscos? Ya quisiera Chile tener lo que tiene el Perú, ¿no es cierto, chicos? Claro, pues, ya quisiera también Estados Unidos tener las tierras para su agricultura, ¿no? Lo único que falta acá en nuestro país es tecnificar el agro, pues, ¿no? ¿Dónde está el proyecto Chavimochi? Ya, pues, estamos esperando la ampliación. ¿Dónde está, digamos, dónde está el proyecto Chinecas en Ancash, Gallito Ciego? Ya, pues, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos ventajas comparativas, ¿no? Tenemos en minería, tenemos las Bambas, tenemos Todomocho, tenemos ahora que se va a explotar Queyabeco, ¿no?, en Moquegua, en Tacna, Toquepala, tenemos también Tiamarí en Arequipa. O sea, ¿quién no quisiera tener los recursos que tenemos, los recursos forestales? Y David Ricardo decía eso, ¿no? Si la naturaleza, Dios te dio eso, pues explótalo, aprovéchalo, ¿no? Véndelo, ¿no es cierto? Claro, eso es, pues, ¿no? Eso es la ventaja. ¿Qué más? En turismo también tenemos ventajas comparativas frente a otros países. ¿Cómo es posible que hasta febrero de este año Chile recibía 7 millones de turistas al año? O sea, México, 36 millones de turistas al año. España, 54 millones de turistas al año. Perú, ¿cuánto? 3 millones y medio. Oye, ¿qué otro país del mundo ostenta tanta diversidad de culturas preincaicas y también, claro, y monumentos también, ¿no? ¿No es cierto? Postcolombino. O sea, ¿qué país ostenta todo eso? Ya quisiera Chile tener nuestra ruina de Chan, ¿no es cierto? Nuestro Zipán, nuestro rey de Zipán, ¿no es cierto? Ya quisiera tener nuestro gran Pajatén, ya quisiera tener también nuestro Machu Picchu, ¿no? Y nosotros nos estamos quedando un poquito, ¿no?, en turismo. Ojalá que el turismo se reactive prontamente porque aporta bastante al PBI, alrededor del 12% del PBI es el sector turismo y genera mucho empleo, tanto mano de obra directa como indirecta, ¿no? Ojalá que ya podamos salir de que exista cuanto antes una vacuna, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí está, pues, David Ricardo, ¿no? Lo mejor que sabes hacer, a eso dedica. Y también David Ricardo se dedicaba a estudios de la distribución de la riqueza. Ojo, esto fue pregunta de examen, ¿eh? Tengo mucho cuidado. Distribución de la riqueza, de dónde se obtienen también los recursos para poder distribuir la tributación. Y también, gracias a él, por sus estudios, los neoclásicos recogieron sus estudios, ¿ah? Y ahí estaba, pues, la renta diferencial, los rendimientos marginales decrecientes de la tierra. Claro. Lo que después los neoclásicos lo estudiaron desde el punto de vista ya no de la producción, sino también del consumo, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos a David Ricardo. A Robert Thomas Malthus, él preocupado porque la población crecía a un ritmo superior que la producción de alimentos. O sea, la población crece a un ritmo de progresión geométrica, mientras que la producción de alimentos a un ritmo de producción aritmética. Y esto podía generar problemas en el futuro, problemas de escasez, hambruna, hambre generalizada. No puede pasar eso.
Por lo tanto, hay que adoptar medidas para controlarlo. Hay que controlar la natalidad. Hay que hacer de que la población tenga menos hijos, pues. Hay que exhortar, ya, pues, dejen de procrear más hijos, pues. Los alimentos no van a alcanzar para todos, ¿no? Pero nadie le hacía caso a Malthus, pues, ¿no? Nadie le hacía caso porque todos los días nacen seres humanos en el planeta, pues, ¿no? O sea, aquí en el Perú, cada día, no, es más, ¿ah? ¿Saben cuántos seres humanos nacen al año? ¿No? Saca tu cuenta, a ver. Cada 9 segundos en el Perú nace un ser humano. Cada 9 segundos, sí. O sea, ahorita ya está a punto de salir uno, ¿eh? Y luego sale otro, y otro, y otro, y ya se aparece de mancha. Sí, 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 sí. Por lo tanto, no, y más aún en la pandemia, ¿no? Dice que ahora en este tiempo de pandemia van a nacer el doble, ¿no? Entonces, imagínate, de tal manera que, claro, pues, va a haber más población. Eso genera una explosión demográfica y tenemos que producir más alimentos, tenemos que crecer más que el ritmo de crecimiento de la población, pues, ¿no? Claro. Ahora, como nadie le hacía caso a Malthus, pues hay que controlar la mortandad, ¿no? Hay que incidir de alguna manera en la mortandad. ¿De qué manera? Bueno, como siempre lo ha habido, tiempos antiguos y ahora también, va a haber guerras, naciones entre naciones se van a matar, ¿no? Va a reducir la población. Va a haber también, y acá, algo controversial, ¿no? Ya Malthus hablaba de epidemias. Las epidemias van a matar a los seres humanos también en el planeta. Y eso va a hacer de que se reduzca la población, ¿no? Controversial las ideas de Malthus, ¿no? Es por eso que cuando en la India, en la década de los 70, y acá también en el Perú, en la década de los 90, aplicaron este tema de esterilizaciones forzadas, se les denominó políticas malthusianas, ¿no es cierto? Malthusianas, ¿no? O sea, como sea, hay que reducir la población. No, pues no es así. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿No es cierto? Pero bueno. Y también se le recuerda a Jean-Baptiste Say, ¿no? Por su también estudios que concluyó en su frase célebre de que toda oferta crea su propia demanda, la demanda crea su propia oferta, los mercados siempre están vaciados en equilibrios completos, ¿no? Que también fue un principio que había sido recogido por los neoclásicos siglos después, ¿sí? Bien. Y también se le recuerda a mi amigo John Stuart Mill, ¿no? Este era pues un avesado, ¿no? Este era un bravazo, ¿no? Este ya era un radical, digamos, de todos los liberales, ¿no? Él proponía de que el Estado no debería existir. No, ¿para qué está el Estado? Para que cobre impuestos, pero si los impuestos, ¿para qué lo necesitan? Si ellos lo despilfarran. Es más, las autoridades en los países, en los gobiernos, en los regionales son corruptos. Por lo tanto, mejor haríamos nosotros, en las industrias, utilizar esos recursos para poder seguir produciendo más y beneficiar a la sociedad. O sea, John Stuart Mill era un radical con respecto al tema de los impuestos. No deberíamos pagar impuestos, decía John Stuart Mill, ¿no? Pero bueno, ahí están los liberales, ¿no? Entre otros. Pregunta, chicos. De repente hay alguna pregunta. Ahí está el profesor Barrientos que les va a responder sus dudas con mucha amabilidad. ¿Sí? Bien, chicos, sigamos, sigamos. Ahora, oye, esto ya se parece un poquito a las religiones, ¿no? Aparece uno y le dice, no, tú no tienes la razón, yo sí, ¿no? Aparece el otro, no, ninguno de los dos, yo soy dueño de la verdad, ¿no? Pero todos apuntan a una sola causa que es la divinidad, ¿no es cierto? Claro, o sea, acá también apuntamos a lo que son análisis económicos, ¿sí? Pero de diferentes concepciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Luego, ¿quién aparece? El socialista, el máximo exponente Karl Marx, ¿no es cierto? Este economista filósofo alemán. O sea, imagínate tú una mezcla entre economista y filósofo. ¿Qué sale? Es un loco, ¿no es cierto? Claro. Él decía que no solamente a la realidad hay que analizarla, sino hay que transformar el mundo, ¿no? Claro. Y conjuntamente con su amigo, entrañable, incluso ambos publicaron una obra vinculada a la economía, Friedrich Engels, ¿sí? Que publicaron el manifiesto comunista, ¿no es cierto? Pero también más se le recuerda a Karl Marx por haber publicado su obra cumbre El Capital, ¿no? El Capital que tenía con toda su obra póstuma, 3 tomos que se había después multiplicado, bueno, en las traducciones a más tomos, 16, 17, 18 tomos, ¿no? Claro, yo recuerdo en la universidad
uno de mis profesores veteranos, ¿no? Que en paz descanse también, ¿no? Era pues, marxista, así, declarado y orgulloso, ¿no? Él había estudiado en Francia, en la Sorbona, una maestría en Economía del Desarrollo, y él tenía su colección de todos los tomos del libro de Carlos Marx en su biblioteca. Tú veías, y encima de su pasta de color rojo, creo que lo puso su pasta, no sé, pero esos libros, ¿no? Pero bueno, ¿qué proponía Carlos Marx? Decía que acá hay una gravísima contradicción. Claro, hay una contradicción, ¿por qué? Porque en estos tiempos de la revolución industrial, ¿sí? Los dueños de los medios de producción, que son los capitalistas, están incorporando más máquinas a sus industrias y están dejando de lado, relegados a la mano de obra. Es más, la retribución hacia ellos es cada vez menor. Por lo tanto, si sus salarios son tan bajos, estarían desprovistos toda la eternidad de tener propiedades, ¿no es cierto? Claro, si bien es cierto, el trabajador genera al transformar los recursos, ¿sí? En bienes finales, genera valor y ese valor se llama plusvalor, ¿correcto? Pues ese valor no es retribuido como debería ser equitativamente hacia los que han participado en el proceso productivo, que son los trabajadores, ¿sí? Hay un margen ahí y ese margen se le conoce como plusvalía, que se queda el capitalista, o también conocido, ¿no? Por muchos como el trabajo no remunerado, ¿correcto? ¿Sí? Claro, ese recurso se convierte en plusproducto con un plusvalor, pero con respecto a los costos hay un margen y eso se le denomina plusvalía, ¿de acuerdo? Trabajo no remunerado. Bien, a quien también se le recuerda es, claro, ya en siglo XIX, claro, ellos son del siglo XIX, ¿no es cierto? Marx, Engels, ¿no? Y en el siglo XX, pues tenemos a Lenin, ¿no es cierto? Que había escrito El imperialismo, la fase superior al capitalismo, ¿sí? Bien. Ojo, la escuela socialista es la escuela crítica del capitalismo, criticaba a los clásicos, ¿no es cierto? En la cual ellos proponían liberalismo económico y Carlos Marx decía, hey, un ratito, acá hay un abuso. Y ante el abuso tiene que haber lucha de clases sociales, ¿no es cierto? Proletariado, obreros versus capitalistas, ¿correcto? Obreros versus máquinas, ¿no? Claro. Y pronto, si nadie logra resolver esto, transformar esto, pues lo vamos a transformar los obreros, dictadura del proletariado, obreros al poder. Claro, los obreros van a fijar ahora las normas, las nuevas leyes del orden o régimen económico del futuro. Pero bueno, ahí está Carlos Marx. Ahora, luego aparecen a finales del siglo ya XIX, ¿quiénes aparecen? Aparecen estos señores, ¿no? Los neoclásicos. Ojo, esto fue un proceso gradual. Primero aparecen los marginalistas. Es más, a quien se le recuerda como precursor del marginalismo es a Hermann Gossen. No sé si ustedes han escuchado hablar de Hermann Gossen. La próxima semana vamos a hablar de él cuando tocamos el tema de bienes y servicios. ¿Sí? Necesidades humanas, ¿no? Y habían rescatado el principio de los clásicos, pues, ¿no? Vamos a rescatar todo lo clásico, pero en este contexto las cosas han cambiado. Por lo tanto, nos vamos a adaptar. Si los clásicos analizaban la teoría objetiva del valor asociado al costo de los bienes, pues acá vamos a hacer un estudio de la teoría subjetiva del valor. ¿Cómo valoran los agentes económicos los bienes que hay en la sociedad? En cuanto a la optimización de sus necesidades. ¿Cómo optimizar el uso de los recursos? Y de ahí se deriva lo que es la utilidad marginal, ¿correcto? Claro. O sea, que si añadimos una unidad adicional de un bien, ¿cuánto de valor te puede generar? Si te genera valor, allá, utilidad marginal. ¿De acuerdo? Teoría subjetiva del valor. ¿El Estado debería intervenir en la economía? No debería intervenir en la economía. Es más, recogiendo lo que había planteado Jean-Baptiste Say, los mercados siempre están en equilibrio. ¿Sí? El mejor asignador de los recursos y el que mejor distribuye la riqueza en una economía es el libre juego de la oferta y la demanda. Acá nada tiene que ver el Estado, decir, ¿no? Claro.
Así eran los neoclásicos, ¿no? ¿Sí? Bien. En tanto que después de Gosen, ¿quién aparece en la escuela austriaca? Ellos son los marginalistas, ¿ah? De la escuela austriaca, Karl Menger. Bueno, en realidad Karl Menger recoge bastante también de los estudios de Gosen, ¿no? Solo que Karl Menger se lleva todos los créditos por haber realizado un estudio mucho más sistematizado, ¿no? ¿Sí? Pero también se le recuerda a los matemáticos, a los que introdujeron al análisis de la economía, las matemáticas, que es León Warras, ¿sí? León Warras. Y también a mi amigo Vilfredo Pareto, ¿sí? Uno de los también frases célebres de estos señores, en particular de Vilfredo Pareto, ¿saben qué es? O sea, para decir que siempre los mercados están en equilibrio, decía, ya no es posible, un mercado se encuentra en equilibrio cuando ya no es posible beneficiar a un sector, a un agente, sin perjudicar a otros. Por lo tanto, si vamos a beneficiar a un agente, pero eso implica beneficiar a otro, pues mejor es ya no hacer nada, porque ya el mercado estaba en equilibrio, ¿no es cierto? Claro, Vilfredo Pareto. Distribución de la riqueza, y también a ellos se le atribuye el análisis de la curva de indiferencia. Todo es esto análisis del consumidor, ¿eh? Análisis del consumidor. Todos ellos contribuyen al análisis del consumidor, ¿correcto? ¿Sí? Costos, los clásicos. Neoclásicos, consumidor, o sea, familia, ¿no? Es por eso que, pero sin dejar de lado también lo que es la producción, ¿ah? Es decir, ellos se basaban sus estudios más que todo en el mercado, oferta, demanda, mercados, oferta, demanda. Es más, mi amigo, el padre de la microeconomía, Alfred Marshall, separó del estudio de la economía lo que era pues la economía política, pues, ya de que el Estado debería hacer algo, ya no hay discusión acá, porque ya se sabe que el Estado se va a mantener al margen. El tema acá es relevante, es cómo toman las decisiones de producción las empresas y cómo toman las decisiones de consumo las familias, cómo interactúan en los mercados. ¿Y eso qué análisis es? La microeconomía, pues chicos. Eso es la microeconomía, ¿sí? Bien, ahí está Alfred Marshall de la escuela de Cambridge, ¿no? De la síntesis neoclásica, recogió todos los estudios de estos señores y se desencadenó pues el análisis de la oferta y gracias a él tenemos el estudio de la ley de la demanda, la ley de la oferta, ¿no? Elasticidad precio de la demanda, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Y vamos terminando, vamos terminando. A ver, si la doctrina neoclásica predominó final del siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿sí? Todos eran neoclásicos, ¿eh? Sobre todo en Estados Unidos, sus liberales, pero al mango, ¿no? Y ellos decían, pues no, que sí, que el Estado no debe participar, ¿no? Y es más, había un presidente de los Estados Unidos que dijo, de yo llegar a ser, cuando era candidato, de yo llegar a la presidencia, yo les voy a dejar producir, el Estado no va a intervenir, yo soy neoclásico, decía. ¿Quién era? Herbert Hoover. Herbert Hoover. Sí, sí, sí. Es más, él decía, ¿para qué el Estado va a intervenir si para toda la prosperidad está a la vuelta de la esquina? ¿No? Sí, 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 y todo el mundo, ¿eh? Qué bonito suena, ¿no? La prosperidad está a la vuelta de la esquina, déjennos producir. Y es por eso que Estados Unidos tenía los mejores años, ¿no? Producción en todos los sectores, ¿eh? Sector inmobiliario, sistema financiero, la banca, la bolsa de valores, Wall Street, ¿no es cierto? La industria del automóvil, claro, Ford, por ejemplo, ¿no? Ford, claro. Por lo tanto, ¿se acuerdan de los caballos, ¿no? Que hacían en carruaje, hacían pasear a la gente? Apareció, pues, una máquina que funcionaba y hacía, pues, rodar, ¿no es cierto? Los neumáticos, ¿no? Que aparecieron posiblemente más sofisticados después, ¿no? Entonces, y ahí dijeron, ya vamos a construir los automóviles de la forma de una T, ¿no? Ahí está, ¿no? De los automóviles conocidos como la T, ¿no? Pero bueno, aparecieron todos los sectores, todos ganaban, qué bonito, ¿no? Hay empleo, hay ahorro, no sabemos en qué invertir, ¿Quiénes decían esto? Los trabajadores. Oye, tengo tanta plata que no sé en qué gastarlo ya. ¿Qué hago? Ahorro en el banco, Pepe, el banco me da pocos intereses, entonces, ¿qué hago? Pues vete a la bolsa, adquiere acciones y vas a ver que vas a ganar. Pero chicos, esto se volvió una especulación, ¿no? Cuando un curioso se fue, compró acciones y al día siguiente vio que sus acciones valían de $18, se había incrementado a $23. Oye, o sea, yo compro, me voy a mi casa, voy a dormir y al día siguiente tengo más plata. Oye, este es el negocio del año, ¿no es cierto? ¿Sabe qué? Me voy a dedicar a esto. Oye, ¿quiere ganar plata? Alguien te decía, ¿no? ¿Quieres ganar plata? Mira, bien bacana.
vas a ganar plata comprando esto y mañana vas a tener un poquito más. Ah, sí, no te creo. Ah, sí, 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 mira. Oye, ¿verdad, no? Oye, yo también tengo mi chamba. Oye, yo que no tengo plata, ¿qué hago? Préstate del banco, pues vas a ganar y con eso pagas al banco. Ah, sí. Y todo el mundo comenzó a aglomerar las instalaciones de Wall Street. Hasta el año 27 por ahí apareció alguien que dijo, oye, esto es una burbuja financiera, pronto va a estallar. Fede de acá envidioso, todo porque tú no estás... Y estalló, ¿no? Año 1929, en octubre, un jueves negro, estalló el crack del 29, ¿no es cierto? Y todo el mundo decía, oye, Herbert, haz algo al presidente de Estados Unidos, ¿no? No, que esto se va a resolver solo, ¿eh? Va a haber un ajuste automático y vamos a regresar al equilibrio. Pero nada, no, ya ha pasado como 2 años y nada. Oye, qué impacientes que son ustedes, ¿no? Espérense, pues, ante la inoperancia de que la doctrina neoclásica pueda resolver estos gravísimos desequilibrios, ¿quién apareció? Uno de los más grandes, ¿no es cierto? Genio de genios del siglo XX, ¿no? John Maynard Keynes. ¿Y Keynes qué proponía? Propulsaba la presencia del Estado en la economía. Debería el Estado tener un rol activo en la economía a través de políticas fiscales activas, expansivas. Debería invertir el Estado, ya que estamos en crisis, en recesión, debería reactivarla a través del gasto público, mayor gasto público, que generen obras de infraestructura, que inviertan en obras que generan a su vez puestos de trabajo y a su vez activar lo que es la demanda efectiva. Si hay demanda efectiva, va a haber gente que compra, por lo tanto los privados que estaban por un tiempo desalentados, no invertían, ahora van a empezar a invertir y van a generar puestos de trabajo y se va a reactivar la economía. Vamos a pasar de un círculo vicioso de estancamiento a un círculo virtuoso de recuperación y expansión económica. Y es por eso que Estados Unidos se recuperó pronto, ¿eh? A finales de los 30 ya Estados Unidos estaba sólido, ¿sí? Y a finales de la Segunda Guerra Mundial ya era una economía hegemónica, tenía tanta plata que era el platudo del barrio, ¿no? Oye, Europa, han quedado en escombros, necesitan plata para reconstruir, habla, yo le presto el plan Marshall, ¿no es cierto? ¿Recuerdan o no? Claro, de tal manera que John Maynard Keynes, las políticas keynesianas dio inicio al estudio de la macroeconomía. Él decía, pues, ¿no? Ya no se debería estudiar la economía de manera individual, particular, sino como un todo, a nivel global, a nivel integral, a nivel panorámico, macroeconomía. Y a través de su libro, de su obra cumbre también, Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, 1936, publicado en 1936, pues se dio inicio a la macroeconomía. Ahora, años después, décadas después, todos eran keynesianos, ¿eh? Keynes, gasto. Su tergiversaron la teoría keynesiana y ocurrió un problema más adelante, ¿no? Que sumado a otros, estalló otra crisis, ¿no? Imagínense en la década de los 70, la crisis del petróleo. Año 1972 pasó de costar $3 a $36 el barril. No, las economías tenían problemas de déficit fiscal, tenían una cultura de gasto, de despilfarro, ¿no es cierto? Acá nomás, por así decirlo, los gobiernos militares, en armas, ¿y en qué se iba? ¿Y cómo estaba el pueblo? Sin dinero, pobres, ¿no? Y también la inflación, mayor gasto, maquinita, no tenías presupuesto, pero sí tenías una maquinita en el Banco Central y eso generaba inflación, ¿no es cierto? En Estados Unidos los presidentes no sabían qué hacer. En la crisis de petróleo, ¿quién era presidente de Estados Unidos? Richard Nixon, no sabía qué hacer. Luego vino Gerald Ford, tampoco, no supo cómo sobresalir de la crisis, ¿no? Después apareció, ¿quién más vino después? Luego apareció ¿quién más? Jimmy Carter, Ronald Reagan, ¿no? Y no sabían qué hacer, ¿no? Pero todavía Estados Unidos estaba, imagínense, en Estados Unidos en esos años habían dólares de $100,000. ¿Se imaginan ustedes? Hoy en día ya no hay esos billetes, pues. Pero esos años sí. La inflación, pues que no solamente fue propio la del Perú, sino también la del resto del mundo. Ante eso aparece uno de los grandes, Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, de la Escuela Monetarista, de la Escuela de Chicago. ¿Y qué decía? Señores, la inflación obedece a causas monetarias. O sea, ante un aumento excesivo de la masa monetaria, eso va a generar inflación, ¿sí? Y ahí rescató los principios también neoclásicos, ¿no? Incluso de los clásicos, David Hume, del neoclásico Irving Fisher, la teoría cuantitativa del dinero. Acá está la formulita que más adelante lo vamos a ver con mayor detalle, ¿no? Y en su libro, Capitalismo y Libertad, Milton Friedman plantea de que los bancos centrales del mundo deberían adoptar políticas responsables,
¿de acuerdo? Deberían ser entidades autónomas y de que los ministerios de Economía o de Hacienda deberían, digamos, controlar también su presupuesto, ¿no es cierto? No incurrir en mayores déficits, ¿no? Digamos, preservar el equilibrio fiscal, ¿de acuerdo? Bueno, eso es una ficción también, pero al menos que no existan mayores déficits, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, nos hemos pasado un poquito, unos minutos, pero esto sería la última diapositiva, chicos. ¿No habrá alguna pregunta? Activemos a ver el micro si alguien desea preguntar algo, a ver, para ya dar por terminado la sesión. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? Profesor Barrientos, ¿algo que agregar de repente? No, profesor. Creo que ahí está bien. Bien, muchas gracias. Entonces, nuevamente, visiten la plataforma virtual, entren a ver y dar su práctica, perdón, su simulacro de RB, ¿ya? Simulacro de RB, ¿ya? Todos, ¿ah? Porque eso también se va a considerar más adelante, ¿sí? Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Sigamos